Bienvenido al canal Numéricamente, Geometría, Concepto de ángulo y tipo de ángulo. Aquí conocerá cuál es el concepto de ángulo y los tipos de ángulos que existen para el área de geometría. El ángulo en sí es la unión de dos rayos, como lo ven aquí, los cuales tienen un punto en común que se le llama vértice, que en este caso en el dibujo se vería el punto O, que es el vértice de los dos rayos, la intersección de ellos, y la abertura es la medida del ángulo. Siendo entonces los lados, obviamente los rayos del ángulo. ¿Y cómo se denota en esta simbología? El símbolo para el ángulo está nombrado abajo, donde dice el ángulo A o B. ¿Bien? Los ángulos, en este caso, se pueden designar con letras griegas, desde el alfa, beta, gamma, epsilon, etc. Y obviamente siempre se ubican en el interior y se representan, y ellas representan la medida de ese ángulo. Los ángulos se pueden ver de dos formas, positivas o negativas. Cuando se dice que un ángulo tiene una medida positiva y cuando va en sentido antihorario. Por lo tanto, si la abertura recorre en sentido inverso al movimiento de la manecilla del reloj, está diciendo que es un ángulo positivo. Cuando en este caso uno nombra que es una medida negativa o sentido horario, es cuando la abertura recorre en sentido al movimiento de las manecillas del reloj, o sea, va hacia abajo. Entonces, ¿cómo se podría ver visualmente esto? Si nosotros nos dicen que el ángulo A o B mide 20 grados y le dicen 20 grados, uno le está nombrando automáticamente un ángulo positivo. Si en cambio, ¿cómo lo podrían nombrar al ángulo negativo? Le tendrían que decir el ángulo OB es igual a menos 20 grados. Cuando les digan menos 20 grados, están diciendo que está en sentido horario hacia abajo. Y el ángulo de abertura es 20 grados, pero viéndose hacia abajo, en sentido al movimiento de las manecillas del reloj. El ángulo, hay varios tipos de ángulos. En este caso, el primero es el ángulo completo, que es el que da la vuelta completa de 360 grados en sentido horario. Bien, lo estoy viendo acá en sentido horario. Y por lo tanto, ¿cómo se designa? Como el ángulo alfa, que mide 360 grados. El sistema de radianes de 2π radian. Bien, por lo tanto, el movimiento que hace el rayo, que da la vuelta aquí completa a 360 y queda ubicado en la misma posición, sería el ángulo completo. Si en cambio el rayo da la vuelta a la mitad, ¿verdad?, del ángulo completo, uno dice entonces que es un ángulo extendido. O sea, mide 180 grados o pi radian. Bien, la mitad del ángulo completo sería el ángulo extendido, 180 grados. Los ángulos agudos, en este caso, que también otra medida de ángulos, los ángulos agudos están entre 0 y 90 grados. Siendo en este caso, como son menores a 0 a 90 grados, de 0 a 90 grados, el ángulo es fácil de conocer o ubicar bien en un sistema de ejercicios. Recordando que también cuando nosotros hablamos de ángulos menores de 90 grados, lo estamos viendo en grados sexagesimal. Y si los queremos ver en sistema circular, también se podrían nombrar como menores a pi medio radian. El ángulo recto en este caso son aquellos que valen la mitad del ángulo extendido. Bien, si se dan cuenta es la mitad del ángulo extendido. Por lo tanto, el ángulo que se está mostrando aquí, que en muchos dibujos lo muestran, ese cuadradito significa 90 grados. Y está obviamente en sentido antihorario. Entonces, todos los ángulos que le nombran como rectos, en el sistema sexagesimal 90 grados, en el sistema circular pi medio radian. Ahora, los ángulos obtusos son aquellos que están entre 90 y 180, mayores a 90 y menores a 180. En el sistema de medida circular, mayores a pi medio radian y menores a pi radian. En este caso, como está
no alcanza a ser un ángulo extendido porque no llega hasta los 180, solo entre 90 y 180, sin ser 90 y sin ser 180, se le nombran los ángulos obtusos. Los ángulos complementarios son aquellos que la suma da 90 grados o pi medio radian en sistema circular. Entonces, en este caso, en el dibujo que se está mostrando acá, alfa es el complemento de beta porque es lo que le falta a beta para llegar a los 90 grados. Y beta también es el complemento de alfa. ¿Por qué? Porque es lo que le falta para que juntos sumen 90 grados. Ahora, el ángulo suplementario son aquellos que al sumarse tienen que darme 180 grados. Por lo tanto, alfa es el suplemento de beta y beta es el suplemento de alfa. ¿Qué significa eso? Que alfa es lo que le falta a beta para llegar a 180 y beta es lo que le falta para llegar a alfa a los 180. Por eso la suma da 180 grados. Las rectas en el plano se pueden ver de varias formas. Una de ellas es dos rectas son paralelas si en este caso nunca hay una intersección entre ellas y la distancia entre esas dos rectas sigue siendo la misma. Por lo tanto, uno dice automáticamente que son paralelas. Simbología de paralelismo indica esto. Por lo tanto, el símbolo del paralelismo sería esta. Y si nosotros indicamos que las rectas son coincidentes, significa que las mismas rectas son iguales. Eso significa que sean coincidentes. Y paralelas significa que la distancia entre ellas, en este caso, siempre va a ser la misma, por lo tanto, nunca se intersectarán. Ahora, también hay otro tipo de rectas que son las rectas secantes. Son secantes y se intersectan. Por lo tanto, en un punto en común. Tengo dos rectas, intersectan en un punto común P, y por lo tanto se le llaman rectas secantes. Ahora, de las rectas secantes, nosotros podemos indicar que las rectas secantes entre sí generan ángulos, 4 ángulos, y los ángulos opuestos por ese vértice que se genera en la intersección van a ser de igual medida. Por lo tanto, el ángulo alfa y gamma son iguales, y el ángulo delta con beta son iguales. Ahora, las rectas perpendiculares son aquellas rectas secantes que nuevamente, como son rectas secantes, generan 4 ángulos, pero estos ángulos son rectos. Cuando son rectos los 4 ángulos, uno dice que las rectas son perpendiculares. La simbología de perpendicularidad está nombrada acá abajo. La recta L1 perpendicular a la recta L2. Que significa que los 4 ángulos que se están formando en las rectas secantes son de 90 grados. Y esto sería toda la información. No olviden suscribirse y en este caso compartir y darle un me gusta. Y si quieren generar un comentario, también. Muy recibido. Muchas gracias.